Gracias por continuar con nosotros y nosotros vamos en la mañana de hoy a hablar de un tema que es recurrente en este programa, que es el tema económico, social, político, que nos interesa mucho porque vemos cómo se ha regado, como este desorden que tenemos en la República Dominicana. Hay un invitado que es como cuando uno dice, esto es un regalo de Dios. Sí, en el momento preciso. Porque hoy tenemos temas importantes, presupuesto nacional, situación económica, gasto público. Y hablar un poco de política en función de posicionamiento. Claro. Porque no se han hecho encuestas así generales, pero sí algunos estudios internacionales. Y hablar con él. No, sí se están haciendo. Bueno, hablar con él de la ley de partido, porque no solamente trabaja el tema político electoral en República Dominicana. Su nombre por sí solo es una representación. Claro que sí. Porque todo el mundo sabe. El doctor Leonardo Aguilera. Muchas gracias. Gratísimo placer. Sí, muchas gracias, Edison. Muchas gracias a este viejo roble del periodismo. Yo encantado de venir con ustedes, porque la verdad es que siempre se lo he dicho a Edison de manera particular. Me siento cómodo en este programa. Y por eso parece que el zar, ¿verdad? Sí, el zar de la comunicación, sí. Adalberto de León. Adalberto de León dice, hay que traer al hombre. Claro, que Adalberto, más que un dueño de un canal, es un estratega, un visionario, sí, que es la diferencia a veces de ser un dueño de un canal, ser un empresario. Porque incluso Adalberto tiene un elemento, y es que su carrera inicial es precisamente mercadeo. Exacto. Entonces conoce el mundo del marketing. Así es. No, y eso es interesante en estos asuntos. Sí. Vamos a comenzar con el presupuesto, doctor Aguilera. Se establece en 814.821 pesos. Millones de pesos. Responde eso a la realidad económica del país. Pero primero, ¿qué es el presupuesto? Mira, lo primero es, el presupuesto es lo que se supone, por eso es un presupuesto, sí. Lo que se supone que tú vas a manejar como recursos en un año determinado, ¿verdad? En este caso es cuánto pretende el gobierno obtener vía los impuestos y vía cualquier otro medio para obtener ingresos, incluyendo, que es el peligro, los empréstitos, los préstamos internacionales. Entonces, esa pregunta que tú haces, dando el Consejo Nacional de Gobierno esos datos ayer, es una pregunta completamente inteligente. O sea, ¿responde ese presupuesto a la realidad económica del país? Yo te respondería no inmediatamente. A menos que no sea una línea más de los magos que tenemos en el equipo económico, fundamentalmente en el Banco Central, que tenemos un mago, ¿verdad? Porque yo te voy a decir, 815.000 para redondearlo, 815.000 millones de pesos. Un poquito más de 63.000 millones de pesos con relación al presupuesto de este año, que es un crecimiento en porcentaje de un poquito más de un 10%. Entonces dice, ok, una cifra, 815.000 millones, es una cifra. ¿Cuál es el problema? Bueno, que tiene 63.000 millones de pesos más. Bien, ¿cuál es el problema? No, que tiene un poquito más de un 10% más. Bueno, ¿cuál es el problema? Entonces, si tú lo utilizas como cifras generales, no hay ningún problema. Pero en economía, la comparación es fundamental. Claro. Entonces, ¿qué resulta? Que la economía dominicana en el primer semestre del año pasado creció 7.3%. Y en este primer semestre de este año crece un 4%. Si tú la comparas con el crecimiento de todos los países de América Latina, es una alta tasa de crecimiento, es una buena tasa de crecimiento, porque Venezuela tiene negativo y muchos están con un 1%, 0.8, 1.2, entonces un 4% es bueno. Pero si tú lo comparas con el crecimiento del primer semestre del año pasado, entonces es una caída abrupta en el crecimiento de la economía. Y si tú con un crecimiento de 7.3, redondeando a final de año casi en 7, y tú tienes un presupuesto y ahora con una caída de la economía tienes un presupuesto de un 10% más, entonces tú dices, ¿cómo tú haces el cálculo? Si el Producto Interno Bruto te va a caer en relación al año pasado, ¿cómo tú aumentas los ingresos? Entonces, esa fue mi queja inicial. Bueno,
Pues entonces del programa. solo hay una opción, lastimosa, preocupante, a través de nuevos empréstitos. ¿Qué es lo peligroso? Ahí A través del ahí nuevo mismo, nuestras recaudaciones andan alrededor de unos 300.000, vamos a redondearlo en 400.000 millones. El director de DGI en la semana pasada dijo que las recaudaciones en ITEVIS se cayeron. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir la economía crece, pero al mismo tiempo se supone que si crece, los impuestos deberían reflejar ese mismo crecimiento? Porque me está diciendo, bueno, el doctor Leonardo Aguilera, que es productor de televisión, está facturando más porque hay crecimiento económico. Entonces, cuando uno ve el crecimiento con relación a los impuestos, ¿dónde está el crecimiento? Porque vemos esa voracidad de querer aumentar, de buscar más que impresoras fiscales, que con número de comprobante fiscal, y vemos que el aumento a través de los impuestos no se ve de ese crecimiento. ¿Qué pasa ahí? Mira, lo primero es que aquí la gente se queja de que hay muchos impuestos. Y es verdad. Pero el gobierno te dice, bueno, tenemos una presión tributaria que es de la más baja en América Latina. Es decir, la presión tributaria es el Producto Interno Bruto con relación a las recaudaciones. Exacto. Y tenemos más o menos un 13%, donde ideal debería ser un 15, un 16%. Hay países que tienen una presión tributaria, como es el caso de Chile, cercana a un 20%. Pero eso es también una de las tantas magias que hay en este país. Porque si es verdad que tenemos altos impuestos, ¿por qué tenemos una presión tributaria baja? No, porque son de los engaños. Si nosotros le cobráramos los impuestos a estas grandes empresas que no se lo estamos cobrando... Espérese, doctor. Bueno, resulta que mediante leyes que ya no son leyes porque pasaron el tiempo para el cual fueron, ¿verdad?, lanzadas. Por esas leyes hay una serie de liberalización del pago de impuestos a las grandes empresas, no a la mediana ni a la pequeña. No, a eso van y le cierran. No, sí, a eso van y le cierran. Le cierran y le meten clausurado. Impuesto, entonces. No, yo voy por ese lado. No te están pagando, pero es que una ley que fue dictada temporalmente de fomento sigue todavía funcionando cuando no debería de funcionar. Como un incentivo. Como un incentivo. Pero un incentivo que era justificado 15 años atrás, no ahora. Entonces, si tú le cobraras los impuestos a ese grupo de empresas que no se lo está cobrando, ¿ustedes saben de cuánto sería la presión tributaria en el país? No de 13, sería de 21%. Muy por encima del promedio de América Latina. Que es lo que nosotros siempre decimos, que no es verdad, eso no es verdad, que es baja. Entonces, cuando la gente se queja de que hay muchos impuestos, es verdad, pero muchos impuestos para la clase media y la clase baja, no para la clase alta. ¿A qué se le puede atribuir todo esto? Bueno, lo primero es que es una correlación de fuerza de los sectores hegemónicos, son los que imponen las reglas en toda parte del país, en toda parte de América Latina, en el mundo. Es decir, ¿quién impone las reglas? El que la tiene en las manos. Entonces, si los grandes empresarios son los que han manejado siempre el Estado a través de un partido, a través de un gobierno, o en el peor de los casos, de un partido que se ha convertido en una corporación y es parte integrante de esos intereses, entonces precisamente, ¿a quién van a perjudicar? ¿A los propios intereses que lo llevaron al gobierno o a los intereses que frenaban la llegada al gobierno? Entonces, por eso nosotros decimos, los impuestos en República Dominicana son altos. Ahora, la pregunta fundamental que tú planteas, Edison, ¿cómo es posible que el propio director general de Impuestos Internos te diga que hay problemas en las recaudaciones? Sí. Bueno, no hay problemas en las recaudaciones, porque en este primer semestre las recaudaciones crecieron en 12 puntos y algo por ciento. Entonces no es verdad que hay problemas en las recaudaciones. Ahora, hay problema en el ITEVIS, porque mientras la economía, las recaudaciones crecieron en más de un 12%, el ITEVIS solo creció en 1.5%. Entonces, ¿Por qué se refleja más en el ITEVIS, la dificultad? Bueno, porque el ITEVIS es el más difícil de cobrar, primero porque tiene tasas diferenciadas, en el sentido de que hay productos que están liberados y productos que no están liberados. Entonces, tú reportas lo que a ti te da la gana. Y entonces, tú dices, bueno, me pagaron tanto, que una cosa es la evasión y otra cosa es la evasión de ITEVIS. Cuando tú dices evasión, tú trabajas, tú ganas, no pagas, tú dices, eso es evasión.
sí es verdad, pero resulta que tú eres que consigue el financiamiento, tú produces, tú vendes, tú cobras y después tú tienes que pagarle al gobierno y tú dices, ven acá, pero soy yo que lo he hecho todo, pues yo no lo voy a reportar todo. Está como una garrapata chupando Sí, ahí. exactamente. En varias escuelas. Pero en el caso del ITEVIS Ajá. es lo contrario, en el caso del ITEVIS es un robo. ¿Por qué? Porque resulta que tú me vendes algo a mí, yo te lo pago y te pago el ITEVIS y tú te quedas con él. Así que eres un elemento de retención. Sí, Sí. Que entonces tiene que tú sí te devolver. lo estás robando porque yo te pagué el ITEVIS. Exacto. Entonces, a un evasor de ITEVIS no es lo mismo que a un evasor de impuestos sobre la renta. En la El evasor de impuestos sobre la renta está defendiendo sus propios Claro. intereses. El evasor del ITEVIS es que se está cogiendo un dinero que ya otro En debe. las escuelas de economía, y usted viene de una escuela de economía cuando existía el socialismo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En la mayoría de las escuelas de economía se habla de que no puede haber crecimiento económico sin desarrollo humano. Ujú. Entonces, ¿cómo crece la economía en este país y no vemos el desarrollo humano? ¿Cómo se explica el crecimiento económico sin desarrollo humano? Bueno, la propia teoría económica te lo dice. Lo que pasa es que la preocupación del capitalismo no es la redistribución del ingreso, es la concentración, acumulación Sí. de capitales y una alta tasa de rentabilidad de Por ganancias. eso el 1% tiene el 1% tiene lo que necesita el 99%. Entonces no así podemos es. hablar de crecimiento entonces. Sí, sí, el crecimiento, primero, para que haya crecimiento social, tiene que haber crecimiento económico. Porque cómo tú repartes, cómo tú distribuyes, si tú no creces. Entonces, una situación básica es, hay que crecer. Ahora, tonto es pensar que el crecimiento de la economía en un sistema capitalista va a mejorar sustancialmente la situación de los trabajadores y de la población. No, evidentemente, mientras mayor crecimiento va a haber una mejoría. Pero realmente para que haya una mejoría sustancial de la población, tiene que haber una redistribución de ese ingreso, que no es posible sencillamente en el capitalismo. Por eso hay llamado el capitalismo social, el capitalismo de casino. El capitalismo tiene varios apellidos, Sí, es cierto. pero es capitalismo. Y la función fundamental del capitalismo es plusvalía y ganancias extraordinarias. Maestro, esto que yo quiero que usted me lo explique, porque yo he tratado de buscarle y le he hecho toda la forma. Cuando el presidente Hipólito Mejía era presidente, nuestro Producto Interno Bruto era de 20.000 millones de dólares. Llegó Leonel y en 4 años teníamos 60.000 millones, sin pasar nada extraordinario en la economía. Ya vamos camino a los 80.000 millones de dólares en nuestra economía. Entonces, de 20, ¿de dónde salieron esos 60.000 millones de dólares en el Producto Interno Bruto? Que el presidente Hipólito Mejía manejaba presupuestos. El presupuesto más grande que el presidente Hipólito Mejía manejó fue de 89.000 millones. Y que estamos hablando de 15, 20 años después. Ya tenemos un presupuesto de 815.000 millones. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién fue que vino? ¿Aladino? ¿Cómo nosotros crecimos así? Ahí hay, Edison, dos elementos claros. Uno, el crecimiento real de la economía, porque evidentemente el crecimiento de la economía, el nivel de la economía hoy día no es el mismo del año 2000. Primero, hay un crecimiento real de la economía. Lo que decíamos al principio, el problema es que el resultado de ese crecimiento no se refleja de una manera homogénea en la sociedad. Van a crecer los grupos que son los que tienen el gran poder. La concentración de capitales. Y además, dentro de ese crecimiento de la economía, ha estado un tema importante, es el capital extranjero y sobre todo en las telecomunicaciones. Entonces, el crecimiento de nuestra economía ha servido para ayudar a otras economías por la exportación de las ganancias. Okay. Es decir, tú eres una empresa privada, extranjera, tú estás aquí, tú ganas, pero tú inmediatamente los dividendos, las ganancias, la envías al país. Saludo a la ¿Qué es gente, lo que pasa con la minera? saludo a la gente Sí. de Odebrecht y de Lo que pasa Barrigol. con la minera también. Correcto. Entonces, aparte de la telecomunicación. Ese es el elemento. Y además, entonces, hay otro elemento adicional, que es el elemento inflacionario. O sea, el elemento inflacionario también te abulta las cantidades. Pero si tú la mides, por ejemplo, en una moneda constante como el dólar, tú te das cuenta que ese crecimiento enorme en pesos no es tan enorme en dólares. Porque el dólar mantiene una mayor estabilidad. Pero al Maestro, margen del presupuesto, de todo esto, ¿cómo usted me visualiza la economía? ¿Cuáles son las características fundamentales de la economía hoy en República Dominicana? Los problemas. Mira, el problema fundamental que tiene la economía dominicana es
que su crecimiento está basado básicamente en los préstamos internacionales. Entonces hay una cosa elemental, Ignacio, y es que el préstamo hay que pagarlo. Y cuando tú comienzas a ver, tú dices, bueno, me llegaron 100 millones de dólares. Eso es bueno para la balanza de pago, Sí. porque la balanza de pago solo te registra la entrada y salida. Tú dices, bueno, tenemos 100 millones El de oro dólares no más. monetario. Sí, tú dices, muy bien, pero resulta que ¿por dónde te entraron esos 100 millones de dólares? Por un préstamo o por la colocación de bonos, Sí. que es lo mismo, ¿verdad? Y tú dices, muy bien, 100 millones más, pero tú vas a tener que comenzar a pagar dentro del tiempo que se acuerde, primero, intereses sobre esa deuda y segundo, abono a capital, lo que se llama el servicio de la deuda. Entonces tú dices, muy bien, me entraron 100 millones, pero el año que viene, digamos, yo tengo que pagar 10 millones en intereses y abono a capital. Ok, ¿dónde tú consigues esos 10 millones? Prestado también. Entonces, si tú no produces, entonces, ¿qué tú haces? Lo que dicen en los barrios, es reenganche. Tienes que cogerlo El prestado, Estado tiene que reengancharse. tiene que reenganchar. Maestro, tenemos que hacer una pausa, pero yo quisiera que brevemente usted me contestara eso, porque entonces yo puedo ir a la banca comercial, coger un préstamo y mostrar una bonanza que al final lo que estoy es creando una bomba de tiempo, y por eso yo a veces tengo mi inconformidad cuando me hablan del crecimiento, porque yo digo, una cosa es crecer y otra cosa es como los pollos a base de hormonas que te hagan crecer. Entonces, el crecimiento es simulado porque lo estamos haciendo a través de préstamos, antes de irnos a la pausa. Sí, mira, lo primero es que el crecimiento es real, independientemente de cuál sea la forma para que crezca. Sí. El problema es lo mismo que tú decías, yo crezco, yo estoy invirtiendo. Ahora, tú estás produciendo para poder pagar esos préstamos y que te quede algo, como tú haces en la vida personal. Si no te queda algo y tú tienes que reenganchar, entonces tarde o temprano eso se te convierte en un problema. Entonces se Y explica, doctor, que es importante préstamo para la reproducción. Sí, correcto, porque incluso cuando los países toman préstamos y tú dices, hay capacidad de préstamo, sí, tú tienes capacidad. Ahora, tú tienes capacidad de pago, eso es otra cosa, y se te va agotando y llega un momento en que lo que han caído muchos países, en default, en cesación de pago, No tienen que es cómo lo que te pagar. pasa a ti también cuando tú vas a un banco. No, ya hace rato que estamos, la sociedad dominicana está en default. Tú dices, bueno, sí, a mí me prestan, pero resulta que tú estabas trabajando aquí en el Canal 55. Sí. Y tú vas, y cuando tú vas a un banco te dicen, bueno, sí, Edison, deja ver, así tú tienes tantos ingresos en el Canal 55, tienes todo esto. Pero viene Adalberto un día de eso que viene rabioso y te bota. Se acabó todo. Hasta acabó. aquí llegó mi amor. Y entonces, ¿qué resulta? Que tú no puedes seguir pagando ese préstamo. Sí. Entonces, te vas a la calle. Entonces, si no consigues otro empleo, sencillamente a ti te van a incautar Todo. lo poco que tú tienes. Yo vivía en o una tú tienes- burbuja. O tú tienes que salir corriendo del país. Vamos a la pausa, señor. Interesantísimo el tema económico, que la gente crea al igual que la matemática, que la economía es súper complicada. Y es súper simple lo que hay que aplicar. Vamos a la pausa, No es ya tan volvemos a simple. este conversatorio con No el es tan doctor simple. Leonardo Aguilera.
Gracias por continuar con nosotros y de inmediato hacemos pasar a Xiomara para brindarle al doctor Leonardo Aguilera una taza del mejor café que producimos en la República Dominicana. Café gracias, Xiomara. Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Y brindado por una joven que en su rostro florece la belleza de la mujer dominicana. Doctor, yo quisiera... Doctor Aguilera, usted hablaba ahorita de mago. Mi tío decía que así era que se enamoraba. El mago de la economía dominicana, usted decía, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, dice que la inflación está controlada, que no hay problema. ¿Cuál es la relación salario nominal, salario real? ¿Tienen los dominicanos capacidad de compra? Mira, el problema es que solo el Banco Central tiene los mecanismos para ofrecer datos de la economía. El empresariado de aquí, muy rico, con recursos, pero muy pobre en visión, no tiene una institución que pudiese medir el comportamiento de la economía. Entonces, lo que nos diga el mago es lo que tenemos que creer, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema del salario nominal? Que según el Banco Central ha perdido poco poder adquisitivo, porque el salario nominal se mide vía el poder adquisitivo de ese salario. Claro. Entonces, tú dices, yo tengo el salario de 15,000 pesos. Ese es mi salario nominal. Ahora, ¿qué yo puedo comprar con eso? 15 productos. Muy bien, ese es mi salario real. Pero resulta que mi salario sigue en 15 y después, como la inflación ha ido subiendo, en vez de yo comprar 15 productos, nada más puedo comprar 13. Nada puedo comprar 14. Y resulta que con mi mismo salario, cuando yo compraba 15 productos, ahora solo puedo comprar 10. Es decir, mi salario real ha ido bajando sustancialmente. En el Banco Central no se refleja, porque tenemos la inflación más baja de toda América Latina. Maestro, entonces ahí mismo, porque ese es el detalle, el quintil más bajo en la canasta del pobre cuesta 29,060 pesos, 30,000 pesos. Y en promedio la gente gana aquí, le voy a poner hasta 15. Sí. La canasta son 30 y gana 15, que no todo el mundo gana 15,000 pesos aquí. Entonces, a eso es que usted se refiere, a esa disparidad que existe, porque ¿qué hace una persona con 15? Así es, entonces tú dices, bueno, mira, los promedios son feos en toda parte y más en economía. Tú dices, ¿cuál es el salario de la República Dominicana? Resulta que Edison gana 100,000. Ah, pues está bien. Gana Ignacio 50,000 y yo gano 50,000. ¿Cuál es el promedio? Tú sumas 200 y lo divides entre 3. Sí. Entonces resulta que el promedio no da 100 lo que tú ganas, ni da 50 lo que yo gano. Entonces resulta que es un promedio que no es real. Claro. Eso mismo pasa con la cuestión de los quintiles. Si tú dices, ¿cuál es el nivel de la inflación? El nivel de la inflación se siente más en los quintiles más bajos, porque en los quintiles altos tú tienes cómo torear esa situación de los precios. Entonces cuando tú dices, bueno, ¿y entonces qué yo hago? ¿Cuánto yo necesito para poder vivir? No para poder vivir con lujo, para poder reproducir la fuerza de trabajo. Yo necesito 29,000. Ese es el valor de la canasta familiar. Y yo gano 15. Y yo gano 2. ¿Y cómo tú lo haces? Bueno, no lo puedes cumplir, entonces tú comes menos, con menor calidad. Te mudas donde la mamá. Te mudas donde tu mamá y se te va deteriorando tu nivel de vida. Sí. Y no solamente tu nivel de vida, sino tu nivel de salud y tus propias neuronas. Claro. O sea, no duerme. No duerme. ¿Cómo tú piensas cuando tú no tienes ni siquiera con qué comer bien? Entonces, eso es uno de los problemas que estas economías de capitalismo tardío sencillamente no pueden resolver. Entonces, doctor, el aumento salarial nominal simple crece la inflación. Bueno, porque yo pienso, si se aumenta el salario simple, ¿qué es preferible? ¿Aumentar los salarios simples o congelar precios? Mira, lo primero es que por ley aquí no se pueden congelar los precios. Sí, libre mercado. Esto es una economía de libre mercado. Ahora, tú dices, pero si aumentamos los salarios, aumentan los precios, entonces mejor que no se aumente nada. No, es mejor que se aumenten los precios. Porque además, lo que el empresariado no entiende de este país, porque no es empresariado como clase,
aquí hay pocos empresarios, aquí lo que hay son muchos dueños de negocios. Y eso se lo planteaba don Juan, el profesor Juan Bosch. Cuando hay un crecimiento de los ingresos, hay un crecimiento de la economía, porque hay un mayor poder adquisitivo. Por consecuencia hay más consumo. Pero el apetito voraz de los dueños de negocios hacen que cuando te van a aumentar en un 15%, mientras se discute si te aumentan, van aumentando los precios. Maestro, el tema de desempleo, que yo a veces, cuando veo ferias de empleo, veo a las personas y lo más catastrófico fue una estadística que vi con relación a los jóvenes. ¿Cuál es el asunto económico que impide que tanta gente se pueda vincular? Cambió nuestra economía, no tenemos competencia. ¿Qué es lo que pasa? Podemos redondearlo mucho más ahí para que complementemos, doctor Aguilera, y es el problema de los salarios de calidad, la economía de la informalidad. ¿Realmente tenemos salarios de calidad en República Dominicana para complementar todo esto? No, evidentemente que no. Los salarios de este país son salarios muy pobres, muy pobres. Incluso con una diferencia enorme entre regiones, que este es un país que tiene pocas distorsiones territoriales. Tú dices, bueno, como piensa un sureño, piensa un cibaeño, pero los niveles de vida son diferentes. Por ejemplo, un profesional, un joven, en la capital te puede ganar 70,000 pesos, comenzando, sin mucha experiencia. Aquí comienza con 15,000 o 20,000. 20,000, ese es el promedio. Entonces, Una diferencia. hay una diferencia en los salarios, no simplemente como de manera general, sino también de manera regional. Haciendo lo mismo, decir, que con el mismo cargo. Sí. Y a veces con más Sí. calidad de aquí. Y probablemente con mayor productividad Sí. para acá. Entonces, eso va a depender, pero si tú dices, en la capital un joven profesional gana 60,000, 70,000, realmente comenzando, y en Santiago gana 20,000. Bueno, y entonces en Elías Piña gana 12. Entonces hay una diferencia de regiones. Ahora Cuando hay bien, una reunión en la empresa, eso es una distorsión, porque uno llega en un Mercedes-Benz, otro llega en un Toyota y el del sur llega en un motor. pero entonces lo que hacen es reuniones independientes para que no se vean esa diferencia. Para que no se note. Miren, hay un problema con los salarios en el país realmente, porque el empresario cree, el dueño de negocio, cree que mientras lo mantenga con salario bajo, con salario deprimido, sus ganancias son mayores, cuando la ganancia no está en mantener salario deprimido, sino en una mayor productividad. ¿Y qué mayor productividad que un trabajador trabajando a gusto, contento? Ustedes hablan, y lo tenemos en estudio, con cualquier grupo de trabajadores en cualquier empresa, y le puedo asegurar que más de la mitad dice, yo estoy loco por irme de esta empresa. Aquí yo estoy aquí agonizando. No Aquí porque me está tratan bien. pasando el Niágara en bicicleta, El- porque Ese hasta la empleado- misma Ese situación. empleado no tiene un rendimiento. Entonces, ese empleado no tiene un rendimiento. Por eso yo, como economista, no soy partidario de las alzas de salarios generales. ¿Por qué? Porque tú generalizas a todo el mundo cuando las productividades son diferentes. Entonces, en el socialismo se enseñó a cada quien de acuerdo a su productividad. Exactamente. Claro. A cada cual de acuerdo De acuerdo a su capacidad. a su capacidad. Entonces tú Que dices, debe ser bueno, así. yo tengo a Ignacio y tengo a Edison en esta empresa. Y resulta que Edison en 4 horas me produce 4 productos. Ignacio en esas 4 horas me produce 6 productos. Entonces la productividad de Ignacio es mayor, por tanto el salario de Ignacio debe de ser mayor que el de Edison. Pues no, ganan lo mismo. Entonces, ¿qué resulta? A veces que produce gana menos. Entonces, ¿qué resulta? Que tú, que produce poco, tú dices, en esta empresa no le prestan atención a uno, yo vengo aquí para cumplir. Y el otro que está produciendo bien como Ignacio dice, pero ven acá, a Edison le están pagando lo mismo que yo. Y yo estoy produciendo más. Ah, no, pues a mí qué me importa. Yo me voy para mi casa a hacerlo Entonces yo se para mí. huelga contra el propio empresario. Se evoca contra el propio negocio y contra la propia economía. Claro. Porque deberíamos de estar produciendo más. Pero la no existencia de estímulos materiales vía salario u otros incentivos hace que precisamente la productividad... Maestro, ese es el que Supongamos tiene supongamos empleo. Supongamos que en el 2020 Leonardo Aguilera gana la presidencia de la República. Dios te oiga. Va a estar cerca él de ¿Qué usted haría? En el 20 va a estar cerca de un presidente. ¿Qué usted se lo haría aseguro entonces yo. para que la economía realmente corresponda a lo que es como ciencia? Pero antes de eso, doctor, vimos esa situación del que tiene empleo. Veamos el que no tiene empleo, que era la pregunta que complementamos, y el que no tiene. Que a veces a uno le rompe el alma cuando uno ve que la fila en esa feria de empleo dan 3 vueltas. Sí.
Bueno, esa es una de las razones del crecimiento de la delincuencia en el país. Nosotros decimos, a Ignacio que le gusta mucho la sociología, nosotros decimos, el ser pobre no es una razón fundamental para la delincuencia, pero sí es un estímulo. Porque hay que entender cuando la gente se desespera, que tú dices, bueno, es que tiene hijos, es que no tiene trabajo, no hay forma de crecer en el empleo y por eso tú ves que cuando hay una feria de empleo, la vuelta te da 4 esquinas buscando, porque es sencillamente cómo subsistir. Entonces, esa gente o degrada su condición humana, por eso tú ves también personas que en la basura lo que tú botas como desecho, buscando cómo comer. Y otros se van a la delincuencia como es una forma de subsistir. Esa es la problemática social. Eso es exactamente. El desempleo lo que genera es una problemática social. Sin embargo, yo quiero también llamar la atención para que no digan, el empleo es lo fundamental en la delincuencia, no, porque aquí también hay el espejismo de cómo quieren vivir esa gente. Claro. Y quien me dio a mí la explicación de cómo sucede y crece la delincuencia en los barrios, no fueron los famosos libros de texto de sociología que uno lee, esos grandes tratados. Quien me lo dio fue un guachimán. Estábamos conversando un grupo de amigos y el guachimán, de entrometido, como pasa en este país, se metió en la conversación. Eso no es así. Sí, dice el guachimán, yo le voy a decir cuál es la razón de la delincuencia en los barrios. El flow. La pinta. Sí, la pinta. Exactamente. Entonces, dice, uno de las cuestiones es, un muchacho está comiendo bien, en su casa están bien, pero el otro tiene unos tenis que le cuestan 10,000 pesos. Y él no tiene cómo comprarlo, y entonces se mete a la delincuencia para atracar o les roba los propios tenis al que lo tiene. Sí. Entonces la pinta es una de las razones. Pero evidentemente el elemento fundamental es el desempleo. Una persona en desempleo o se va en yola, o atraca, o mata, y ese es el problema de por qué, que aunque a ti no te gusta mucho esa parte, por qué hay un esfuerzo en la MIPYME. Porque la MIPYME son la mayor creación de empleo. Sí, lo dice la TCS. El Y así 87%. Así es. Entonces, tú dices, bueno, ¿cómo yo estimulo la empresa grande? La empresa grande no te estimula en el empleo. ¿Por qué? Porque lo hacen en base a tecnología. Exacto. Y entonces, lo que hacen es desprenderse de mano de obra, porque la máquina sustituye la mano de obra. En la MIPYME no, en la MIPYME es una mayor cantidad de mano de obra. Y por eso es que los gobiernos, y este gobierno, está haciendo un esfuerzo en la MIPYME, porque es una forma de llevar empleo incluso a aquella gente que no tienen formación profesional. Bueno, y en el campo, por ejemplo, eso se da, por ejemplo, en la línea noroeste de donde soy, en una finca de arroz. Una finca de arroz, había, por ejemplo, de 1000 tareas. Había que utilizar jornaleros agrícolas, 100 para la recolección, 100 para la limpieza. Llegaron la cortadora Sí. Así es. y desaparecieron los obreros y están en los barrios, en Santiago. Así Doctor, tenemos que hacer otra pausa. La pregunta de Queda- Ignacio que quedó en el aire, que Sí, perdón lo- por interrumpirlo, pero no quería dejar esa parte Para del que la empleo. economía sea aplicada. Exacto, porque eso es fundamental y es lo que nosotros necesitamos, que no nos cuadra con este crecimiento ni las recaudaciones. Vamos a la pausa y luego retornamos con la parte final con el doctor Aguilera, que 1 hora es muy poco para conversar con este hombre que tiene tanta información. Ya volvemos.
Doctor Donaldo Aguilera, pues, decíamos, si fuera presidente en el 20, ¿qué hacer para que la economía se aplique como ciencia? Bueno, como teoría de las probabilidades, es poco probable que yo sea Nadie sabe. el presidente. No se apure, que vamos a estar Pero sirve de orientación. en el ministerio, usted y yo vamos a estar en el Ministerio de Planificación, Economía Claro. y Desarrollo, usted y yo en el 20. Bueno, déjame decirte una cosa, Edison, y a ti, Ignacio, que precisamente esa posición yo la rechacé. ¿verdad? Yo he rechazado varias posiciones en el gobierno, incluso comenzando por el doctor Balaguer, que hubo un decreto hecho para que yo fuera ministro de Finanzas. En esa época, lo que es ministro de Hacienda ahora, Sí. ¿verdad? Y después entonces vinieron propuestas de otros gobiernos, incluso lo digo aquí también quizá como primicia, cuando Hipólito Mejía asumió el gobierno en el 2000, vino a los pocos días de haber ganado, donde Monseñor Agripino Núñez Collado, que Monseñor siempre ha hecho con los presidentes cuando son Sí. electos, un encuentro con un pequeño grupo. Y yo estaba en el grupo que Monseñor tuvo la delicadeza de invitarme. Y él estaba reunido con Hipólito, y cuando salió de esa reunión me dijo, doctor, el presidente quiere hablar con usted. Yo fui, Hipólito y yo somos amigos desde que yo era un muchacho, y entonces me dice, Leo, te tengo esta posición. Necesito una persona con conocimiento y lo suficientemente honrado para esta posición. Le dije yo, no me interesa. Si usted lo hubiese cogido, doctor, usted corresponsable, le dejó eso a Andy Dawager y a Jaime Ariste Cudé, ¿Sabe miren que en el yo lío que nos recuerdo? metieron. Y entonces no la acepté, y después ha habido otras propuestas. Usted había sido el jefe del gabinete económico Sí. de un gran gobierno, que Yo siempre lo he dicho. recuerdo que cubriendo una actividad de Balaguer en Manzanillo exactamente, yo cubría los viajes de Balaguer en aquella etapa. En ese entonces Luis Toral era uno de los hombres de confianza. Sí. Y Luis Toral nos comunicó a un periodista que se llama Miguel Amado Novayo. Donaldo Aguilera va a ser el ministro de Finanzas, el secretario que era en ese entonces. Bueno, sí, así es. Sí, eso fue en Manzanillo. me acuerdo. Doctor, pero Bueno, yo denos una radio. me alegro de que tú Sí. reconfirmes esa Sí, información. Doctor, me lo no, pero informó. el doctor Esa es va. una primicia para este Claro, programa. el doctor va para el Ministerio de Administración, Entonces, de ¿cómo? Economía y Desarrollo. Economía y No. Desarrollo, ya nos vamos De a cara trabajar. al 20, No, Aguilera, no sí. están saliendo proyecciones, algunas encuestas internacionales que dicen que el presidente está bien posicionado, Luis Abinader está también posicionado, Hipólito ha crecido un poco, pero está muy por debajo de la perspectiva. De cara al 20, con esta crisis de liderazgo, crisis de partido, ¿qué se puede esperar en el país? ¿Qué pasará? Mira, ¿Cuál es el posicionamiento de la gente? lo primero es que hago esta aclaración porque la gente dice, él dijo, y después fue otra cosa. Otra cosa. Estamos a 3 años de las elecciones. claro. O sea, cualquier dato hoy puede cambiar No, en porque 15 varía. días. Las encuestas son una fotografía del momento. Sí, y la gente cree erróneamente que las encuestas son proyecciones. Sí. Las encuestas no son proyecciones. Las encuestas lo que te dicen es, Lo que en hay en este este momento es así. Un retrato. Y no te garantiza que eso siga siendo así. Ahora, en estos momentos, Danilo Medina, la mejor carta del PLD y el mejor nivel de aceptación pública. Gestión de gobierno, altamente valorado en estos momentos la gestión de gobierno. 64% de aprobación de la gestión de gobierno. El problema en la oposición es que la oposición no ha sabido llenar el vacío que ha ido dejando el PLD y Danilo Medina. Danilo Medina no tiene el 61.7 con el que ganó. Sin embargo, está encabezando la intención del voto contra cualquier candidato del país. Ahora, ese porcentaje que ha bajado, ¿se ha ido a otro candidato? No. Se ha ido a ninguno. ¿Y cuál es el problema de cuando tú pierdes y esa votación se va hacia ninguno? Que puedes regresar a ti. Porque si no se va a ninguno es porque Claro. no está interesado en ningún otro. Entonces se va por un pique, por un disgusto, por una situación coyuntural y se puede quedar por ninguno o puede regresar a ti. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? Después incluso de que mejoró en la evaluación de gobierno, de que Danilo siga mejorando en vez de irse empeorando. El problema que presenta Danilo es un problema jurídico, de que habría que modificar la Constitución. Pero si no es Danilo, realmente el PLD podría tener problemas para la Y de la posición, ¿quién tiene mejor posicionamiento hoy? Luis Abinader. Luis Abinader, y también quiero decir esto,
Para las internas del PRM, en estos momentos, Luis Abinader le da una paliza a Hipólito Mejía. No lo diga así, que los muchachos de Hipólito se ponen malos cuando uno le dice eso. El problema es... 90 dietas. El problema es que la convención no es ahora. La convención es dentro de un año. Si Hipólito hace lo que tiene que hacer y Luis deja de hacer lo que tendría que hacer, entonces otro cuadro podría ser. Doctor, con usted hablar tiene que volver a hablar de una política hora, un poco. claro, nos dedicamos mucho al tema económico, ya estamos en presupuesto, proyección para el Pero otro ahí año. está nos centramos Danilo versus ahí. Luis Abinader. Señores, muchísimas En este gracias. Gracias al doctor Aguilera que dejó su programa para venir a acompañarnos a ustedes y a nosotros. Y se lo agradecemos en el alma. En nombre de Ignacio Guerrero, Edison Meléndez y toda la producción de Super TV Canal 55. Mañana a las 7 nos vemos otra vez en otra edición de Diario 55 y el café de Diario. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba, pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente.